Y luego de encabezar el segundo Consejo de Gabinete del año, el presidente Sebastián Piñera llamó a un gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia. Vamos a tomar a esta hora contacto con la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta además de la UDI, para conocer y conversar más sobre este tema, este llamado del presidente, también de otros. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Matilde? Buenas tardes. Senadora, ¿de qué se trata este acuerdo nacional al que convoca el presidente? ¿Conversó con usted, presidenta de uno de los partidos de su coalición? Sí, efectivamente, conversamos telefónicamente hoy día en la mañana, nos mandó el documento que hizo público con posterioridad y a nosotros nos parece de todo el sentido común. Es decir, acá, si nosotros queremos que nuestro país salga adelante, si queremos que volvamos a poder tener cierta normalidad, hay que condenar la violencia en todas sus formas. Estamos en un Estado de Derecho donde no podemos zanjar las diferencias a través de la violencia. Si para eso, si cuando dos personas piensan distinto y no son capaces de ponerse de acuerdo, existen los canales para poder resolver esas diferencias. No puede ser que eso se resuelva quemando autos, tirando bombas molotov a edificios públicos o privados o agrediendo simplemente a las personas por el solo hecho de pensar distinto. Entonces, yo creo que eso tiene que ser condenado. No puede que nos empecemos a acostumbrar a eso, porque no es normal. Ahora no usted es normal, dice, no pasa en ningún país. Llamar a condenar la violencia no es lo único que es suficiente. ¿Qué más se está pidiendo a través de este acuerdo y este acuerdo con quién debería hacerse? A ver, con todas las fuerzas políticas democráticas y además con toda la sociedad. Es decir, acá no podemos tratar como héroes a quienes usan la violencia para poder manifestar una postura que puede ser súper legítima. Pero el camino que optan no es legítimo. Entonces, nosotros creemos que acá todos tienen que no solo condenar la violencia como en frases de buena crianza, sino que además su actuar tiene que ser coherente con eso. Y lo digo en la oposición, por ejemplo, acá nosotros tenemos que lograr que no solo digan eso, sino que actúen en coherencia y que no justifiquen bajo ninguna razón el uso de la violencia, como lo hizo, por ejemplo, el alcalde Jadwe el fin de semana en un medio nacional, o como cuando se necesita aprobar leyes para condenar con más fuerza los saqueos, la violencia, las barricadas. Resulta que no están los votos de la oposición. Entonces, en definitiva, ¿cómo pueden decir? Sí, lo que está tratando de expresar el presidente a través de esta petición es que se aprueben los proyectos que están destinados, por ejemplo, el tema de Carabineros, a la reestructuración de Carabineros, por un lado, y lo otro es aislar las fuerzas políticas que han tenido palabras más blandas hacia la violencia. Por un lado. Y por otro también yo creo que hay que tratar de ser coherentes con el actuar, porque yo escuché hoy día declaraciones de gente de la oposición que decían, sí, nosotros condenamos, pero esto es un problema de gobierno. Ok, toda la razón. Pero entonces pongámonos de acuerdo, porque ¿cómo va el gobierno a controlar la violencia? ¿Lo van a hacer las personas entre ellas, entre civiles? Imposible, es decir, eso es el término de la democracia. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo va a hacer lo tiene que hacer la fuerza policial. Entonces, ¿cómo queremos que la fuerza policial se defienda ante gente que está dispuesta a quemar autos de personas que probablemente con el esfuerzo de su trabajo todavía lo están pagando, o a tirar bombas molotov adentro de un hotel que tenía personas, o ir y romper y tirar autos de una automotora por el segundo piso, o simplemente agredir a otros por pensar distinto? ¿Cómo Carabineros y las investigaciones va a enfrentar eso? Entonces, pongámonos de acuerdo, porque lo que no lo pueden hacer es con un discurso. Es decir, decirle, chicos, pórtense bien, definitivamente eso es absurdo. Tampoco lo pueden hacer con pistolas de agua, es decir, lo tienen que hacer con uso de la violencia. Entonces, ¿cómo reprime? Es decir, ¿con uso de la violencia o con uso de la fuerza? No, me equivoqué. La violencia la tienes que reprimir con fuerza. Es decir, no basta. Si alguien cree que esto lo vas a lograr controlar con un discurso, con pistolas de agua, la verdad es que es absurdo. Entonces, acá tiene que haber protocolos. Claro, ¿y cómo considera usted que
le ha hecho al debate público esta entrevista del alcalde Jadwe, porque en la oposición no ha salido nadie que avale los dichos del alcalde Jadwe. ¿Cree que esta vez lo aislaron? Yo espero que sí, pero no tengo mucha fe en eso, porque resulta que, por ejemplo, a Hugo Gutiérrez, que tuvo una actuación y dichos muy similares a los de Jadwe, cuando apareció mofándose de un carabinero que le habían tratado de quemar en Antofagasta, resulta que hubo personeros y diputados parlamentarios de distintos partidos de la oposición que estaban firmando una carta de respaldo hacia Hugo Gutiérrez. Entonces, por un lado dicen que condenan la violencia, pero por otro lado, cuando se ejercen acciones para poder, digamos, desenmascarar a alguien que la justifica, resulta que empiezan a generar cartas de respaldo. Entonces, ahí claramente hay una contradicción. Ahora, una alcaldesa de su propio partido, la alcaldesa Reginato, ha emplazado al gobierno y al presidente Sebastián Piñera a restablecer el orden en Viña del Mar. Anoche vimos escenas de violencia muy fuertes, vimos un saqueo a una automotora, vimos incendiarse autos. Hace algunos instantes el gerente del hotel O'Higgins ha dicho que el hotel se cierra porque no se puede garantizar la seguridad de sus pasajeros. ¿Actuó diligentemente el gobierno en materia de seguridad en Viña del Mar la noche de ayer? Bueno, evidentemente cuando nosotros vemos hechos de esta naturaleza, hubo cosas que no funcionaron, es decir, es evidente. Ahora, lo que sucede es que yo creo que para poder controlar la violencia, porque no solo ocurre en Viña del Mar, hoy día en Viña es más patente porque están los medios de prensa, porque está el festival, pero sigue ocurriendo en varios lugares de Chile todavía, en Antofagasta, en la región del Biobío, incluso acá en Santiago, en distintas comunas que no siempre salen en los medios de prensa, y resulta que nos empezamos a acostumbrar a eso. Sí, eso es lo que a mí me preocupa, es decir, que finalmente es decir, se empieza como a normalizar esta situación, es decir, ya no es tan escandaloso, sí, pero son marchas pacíficas, sí, pero las marchas pacíficas siempre, es decir, que muestren una marcha pacífica que no haya terminado en desmanes, que no se hayan infiltrado los encapuchados. Ahora, la gente de la marcha probablemente no es la que se encapucha, pero... Para el gobierno, senadora, este festival de Viña donde se está concentrando la atención, y me imagino que las fuerzas de seguridad habrán previsto eso, claramente lo previeron, pero no en toda su magnitud. Para el gobierno, ¿es este festival la prueba para lo que viene en marzo, donde sí hay ya convocadas manifestaciones a propósito de muchísimas demandas sociales y a propósito también del Día Internacional de la Mujer, que para muchos va a ser el mes de la mujer? A ver, yo espero que sea marzo el mes de las mujeres y no solo de algunas mujeres, porque yo en carne propia he sufrido la discriminación de grupos feministas por no pensar políticamente como ellas. Yo soy mujer, tengo una familia, tengo hijos, hombres y mujeres, y yo a mí como mujer, como mamá, creo que tengo los mismos derechos que ellas a poder plantear mi posición, que en muchos temas son distintos, en otros coincidimos. Es decir, yo creo que como mujer espero y voy a trabajar con toda mi fuerza para que las mujeres tengan siempre los mismos derechos y oportunidades que los hombres, y que todas las mujeres podamos ser, digamos, valoradas por el hecho de ser personas. Pero a mí me llama la atención que de repente los mismos grupos feministas han venido a gritar y a sacar en cara porque yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo tengo derecho a estar en desacuerdo con el aborto y eso no me hace menos mujer. Yo quiero que a mi hijo varón tenga los mismos derechos que mis hijas mujeres. Quiero poder que vivan en un mundo justo. Entonces, a mí, ojalá que el mes sea el mes no de algunas mujeres, sea el mes de todas las mujeres, en donde luchemos todas juntas para poder sacar adelante todavía los restos de discriminación que existen contra nosotras. Entonces, ojalá esta batalla, que yo creo que todas las mujeres estamos de acuerdo, no se transforme en una lucha ideológica, porque tenemos derecho a pensar distinto. Ahora, tenemos senadora, derecho a que algunas personas... Si hubiera llegado a un marzo distinto, a una conmemoración del 8 de marzo distinto, si efectivamente en el Congreso hubieran podido aprobar una paridad para la conformación de, en el caso de que se apruebe una nueva Constitución, la conformación de los órganos que la van a redactar.
No, yo creo que no, yo creo que habría sido exactamente lo mismo, porque lo que en el fondo nosotros dijimos, y lo digo yo como mujer, nosotros pretendemos dos cosas. Uno, que haya paridad de acceso, es decir, que todos podamos competir con las mismas condiciones y dando facilidades a las mujeres. Y en el caso de la nueva Constitución incluso estuvimos de acuerdo, y estamos de acuerdo, en que haya paridad de salida. Lo que no estamos de acuerdo en que para lograr esa paridad en el órgano constituyente, en la comisión constituyente o en la comisión mixta, se tenga que meter la mano o las dos manos en la urna para lograr ese resultado. Entonces, nosotros mismos propusimos mecanismos que permiten lograr eso. Entonces, no nos parece que hayan movimientos que bajo la bandera del feminismo nos traten de imponer el camino a través del cual se puede llegar a la paridad de salida, porque creemos que eso no es legítimo. Es decir, nosotros tenemos todo el derecho a plantear un camino distinto que conduce al mismo resultado. Bueno, ahí hay diferencias dentro de su propia coalición, senadora. Van a tener que llegar a un acuerdo en esa materia, sí. Pero lo que antes que se nos acabe el tiempo, quiero llevarla precisamente al paso previo que va a ser este plebiscito. ¿Cómo ve usted el camino que queda desde la fecha de hoy hasta el plebiscito, donde hay muchos que están cuestionando las condiciones en las que se pueda dar este plebiscito? ¿Cuán grave sería para el país que no se pudiera realizar? Yo creo que sería gravísimo que no se pudiera realizar el plebiscito del 26 de abril. De verdad creo que sería súper grave. Y por eso nosotros hacemos un llamado fuerte a la oposición para que no solo la condenen, si acá no bastan frases de buena crianza. Estamos ya a 2 meses prácticamente del plebiscito y siguen hechos de violencia. Es decir, ¿qué legitimidad puede tener un proceso en el donde la gente no se atreva a ir porque la puedan funar, porque pueden haber barricadas, o pueden estar tirando piedras en el camino, o porque haya amenazas de boicot? Es decir, no puede ser. Eso no puede ser nunca, no puede ser para la PSU y tampoco puede ser para el plebiscito. Entonces, de verdad, si nosotros no somos capaces de condenar eso abiertamente, y yo lamento, por ejemplo, que no haya habido una condena abierta a los que llamaron a boicotear la PSU. Yo escuchaba una nota previa a ustedes en donde planteaban unos chicos que se lamentaban de no haber podido dar la prueba de historia. Bueno, uno podrá estar de acuerdo o no, se iba a cambiar, pero lo que no puedes hacer es vulnerar los derechos de los demás. Entonces, yo creo que sería gravísimo para nuestro país, y por eso es que creo que es tan urgente que la oposición se deje estar jugando a medias tintas y de una vez por todas deje de tenerle miedo a la extrema izquierda y plantee las cosas como son. Es decir, tenemos un Estado de Derecho, tenemos que ser capaces de controlar el orden público, la gente quiere paz y todos tenemos la voluntad política de poder llegar a un plebiscito del cual nos sintamos orgullosos, como en todos los eventos electorales de nuestro país, por la transparencia y el orden que somos capaces de darle a ese evento. Senadora, de acuerdo a lo que se está planteando también parte la campaña para tanto el apruebo como el rechazo. ¿Qué tanto se quiere diferenciar usted del Partido Republicano, por ejemplo? ¿Usted a qué electorado le va a hablar? ¿Le va a hablar a ese electorado que pudiera irse a ese partido? No, nosotros estamos acá porque nosotros sinceramente creemos que hoy día lo que se requiere es modificar las leyes, más que la Constitución. Siempre hemos estado disponibles para poder hacer reformas constitucionales cuando se ha requerido, pero creemos que lo que la gente quiere son más pensiones, mejor salud, mejor calidad de la educación, mayor posibilidades de empleo. Y ninguna de esas cosas se hacen con una Constitución nueva. Por el contrario, lo que se genera con una Constitución nueva es 2 años y medio de inestabilidad que va a perjudicar el poder avanzar en muchos de estos temas, sobre todo lo que tiene empleo y mejor calidad de vida para las familias que viven de su sueldo. Entonces, será parte nosotros le vamos a hablar, de las campañas de cada uno. Nosotros le vamos a hablar. Sí, y nosotros le vamos a hablar a ese público, más que a un electorado propiamente tal. Vamos a tratar de dar argumentos para poder demostrar que la opción que nosotros defendemos es desde nuestra perspectiva, es la que creemos le hace mejor a Chile. Senadora, desde que se fue de vacaciones volvió y tiene a 2 de sus militantes con la militancia congelada. Primero, ¿qué significa que un militante congele su militancia? Porque en la práctica pareciera que no significa mucho.
Sí, yo creo que es más bien un gesto, en el fondo, donde deja sus derechos de militante congelados, es decir, como donde no hace uso de sus derechos de militante, como es el participar en las distintas instituciones y organizaciones que tiene un partido político. Es un poco eso, es decir, es un gesto público en ese sentido. ¿Y le duele que un ministro de Estado haya congelado su militancia precisamente por el apoyo que le dio usted a otro de los militantes, que es el ex diputado Asbun? Lo que pasa es que eso no es efectivo. La verdad es que yo siempre dije, lo dije desde un comienzo, que el ministro Palacio en todo esto era una víctima, que incluso fue mencionado en una conversación entre terceros y por lo tanto no tenía nada que ver en el tema. Y eso es, tanto ¿Y lo así que conversó con solo él? Está como testigo. Sí, no, sí lo he conversado con él. ¿Y va a descongelar esta militancia? No lo sé, esa parte no la he conversado todavía, la verdad es que lo hablé antes con él. Y claro, me llamó un poco la atención que tomara esta postura, pero la entiendo y la respeto. Ahora, senadora, ya viendo el gabinete, ¿usted le parece que este gabinete está funcionando bien y que es el gabinete que se necesita para lo que se viene durante este año? A ver, esa es una decisión que tiene que tomar el presidente de la República. Yo creo que en general los gabinetes tienden, sobre todo cuando parte un gobierno y hay un cambio de gabinete político como el que hubo hace algunos meses atrás, acá lo que nosotros se necesita un tiempo para afiatarse, que cuando parte un gobierno normalmente se va dando en los primeros meses en donde hay como una especie de marcha blanca. Este nuevo gabinete político asumió en plena crisis, con un cambio prácticamente completo. Cambió la vocería, el ministro del Interior, la SECPRES, el ministro de Hacienda y el Desarrollo Social también. Entonces, la verdad es que cuando eso sucede, la posibilidad de afiatarse, en los tiempos de fiato disminuyen. Entonces, claro, yo creo que no tuvieron mucho tiempo para poder, digamos, afiatarse adecuadamente, pero eso se ha ido dando en el tiempo y por lo tanto yo creo que hay que esperar cómo viene marzo, cómo enfrentan las cosas y cuál es la evaluación que tiene el presidente. Yo, en general, creo que el equipo político ha ido afiatándose en el tiempo. Muy bien, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, además, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias.